Año 1965. Un investigador prueba distintos químicos y compuestos en busca de un fármaco contra la úlcera de estómago. Uno de esos compuestos se derrama en su mano y al limpiarla descubre que era extremadamente dulce. Había nacido el aspartamo. Bienvenidos al arrecife. Con más de 8.000 toneladas de venta al año, el aspartamo es uno de los endulcorantes artificiales más vendidos del mundo, presente en la mayoría de las bebidas light, diet o cero. Refrescos como Coca-Cola, Pepsi, yogures sin calorías, gominolas, chicles, caramelos, jarabes infantiles. La lista de productos que lo contienen es interminable, haciendo de esta sustancia toda una industria, donde las cifras que se manejan son millonarias. Pero su carrera para desbancar a la sacarina como la reina de las cero calorías no ha sido fácil, desde que fuera descubierta en 1965 hasta que lograra su autorización comercial unos 15 años más tarde. Esta sustancia se ha encontrado con el obstáculo de la FDA y de diversos estudios que apuntaban a tumores cerebrales en animales con los que había sido probado el producto. Pero la G.D. Shirley, propietaria de la patente, no estaba dispuesta a perder lo que apuntaba a ser el negocio del siglo, y utilizó a uno de sus directivos para presionar a la administración Reagan. Y lo consiguió, ya que el director de la FDA americana, que se oponía a la comercialización de este producto, fue despedido fulminantemente. El aspartamo ya era legal. Pero, ¿quién era ese ejecutivo de la farmacéutica que logró convencer al gobierno americano de las bondades del aspartamo? Aquel ejecutivo, años más tarde, sería denunciado por crímenes de guerra. Se trataba de un viejo conocido, Donald Rumsfeld. El aspartamo es un producto químico compuesto por fenilalanina, ácido aspartico y algo tan poco recomendable como el metanol. Siendo desde su origen hasta hoy objeto de numerosos estudios, la mayoría de las investigaciones independientes arrojan resultados preocupantes. Enfermedades nerviosas, lupus, riesgo en personas embarazadas, adicción e incluso cáncer. La lista de organizaciones que han lanzado la voz de alarma contra el aspartamo es muy numerosa. Podemos citar la Fundación Ramazzini, la Hallard Dodson, el Diario Europeo de Alimentación Clínica, diversos centros de investigación y fundaciones contra el cáncer, etc. Tanto la FDA americana como la EFSA europea han estudiado los efectos perjudiciales de esta sustancia. Incluso se planteó prohibirla, hasta que una empresa compró la farmacéutica responsable del aspartamo. Desde que la nueva empresa se hizo con el control del aspartamo, ya no hay debate. Se ha tumbado tanto en la FDA americana como en la EFSA europea cualquier recomendación negativa sobre el aspartamo. Solo nos queda preguntarnos quién es esa multinacional que ha conseguido tamaño logro. La reina del aspartamo, la nueva reina del aspartamo, es una vieja conocida de muchos de nosotros. Se trata, cómo no, de la multinacional Monsanto. En próximos vídeos te daremos alternativas sanas y naturales a los endulcorantes artificiales. Te recomiendo que te suscribas aquí al Arrecife y tendrás información puntual de todos los vídeos que subimos.